la ciudad de las rocas, Gjirokastër, Albania. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta ciudad es la ciudad de las rocas? Esta ciudad es llamada así porque tanto sus calles, las divisiones de las calles, las casas y los techos de las casas tienen una piedra muy particular. Una piedra que es extraída del valle del río Drinos. Incluso si ustedes ven las casas desde lo lejos, se ven muy parecidas a las montañas y se camuflan. Acompáñenos a ver este lindo pueblo. Este pueblo al estilo otomano fue construido en piedra y se convirtió en nuestro lugar favorito de Albania. Allí percibes un homenaje a las rocas, a las abuelas del universo, aquellas que han visto cómo generaciones de seres vivos han habitado la tierra y luego se han hecho polvo. No en vano la piedra es uno de los elementos sagrados de muchas comunidades, porque se entiende que ellas guardan la sabiduría ancestral. Gjirokastër fue declarado Patrimonio Histórico por la UNESCO al considerar que es la ciudad que mejor conserva las construcciones al estilo otomano en los Balcanes. Y sí que es un lugar que realmente te lleva al pasado mientras caminas por sus calles y ves las casas que son construidas en torre con varios pisos y con muchas, pero muchas ventanas. Estamos caminando por aquí, por el bazar de Gjirokastër, y nos llama mucho la atención que tienen varias cosas de guerra, de militares. Y en todo el viaje hemos notado que hay mucho patriotismo y a las personas les gusta contar que hicieron parte del ejército. Mientras finalizábamos nuestro recorrido por el bazar, nos encontramos con Vasilak, un señor muy simpático al que quisimos hacerle una toma mientras se fumaba su cigarrillo. Él nos sonrió y nos invitó a entrar a su restaurante para que le tomáramos una foto allá adentro, en aquel lugar del que percibimos se sentía bastante orgulloso. Luego, como agradecimiento, nos dio un trago de raki, bebida de procedencia turca que es también muy tradicional en Albania y el resto de los Balcanes. Ok. Raki. Raki. Tomando raki. Yes. La bebida tradicional de Albania. La bebida. Y el raki lo sacó de acá, de este tarrito. No, pero acá lo guarda. Acá lo guarda y la champaña la guarda en ese tarrito. Nos encontramos en la calle, le hicimos una toma, ya luego él nos invitó a entrar al restaurante para fotografiarlo con su restaurante, muy orgulloso de su restaurante. Is your restaurant and you are so good. Fish. Fish? Do you sell fish? Wow. Oh. You sell fish. Fresco fish. Fresco. Ese día, Vasilak nos regaló un momento muy especial y nos demostró una vez más la esencia de los albaneses, quienes se caracterizan por ser personas amables y que siempre tienen una sonrisa para entregarte. Los albaneses conceden muchísima importancia a la familia, así que es normal ver negocios de familias en las que todos trabajan y aportan su granito de arena para salir adelante. Este es el caso de Arti y su esposa, que en su restaurante él es el chef y ella quien atiende a los clientes. Arti siguió la tradición de su padre de ser chef, y vaya que se le da bastante bien. Cada cosita que probamos ese día fue todo un deleite. Además, nos regalaron otras cosas para degustar lo más tradicional de la región.
Ese momento con ellos fue también una verdadera sorpresa. Sentíamos que ya habíamos ganado 2 nuevos amigos. El castillo de Gjirokastër es uno de los más grandes de los Balcanes y resulta bastante imponente y estratégico al situarse en una de las zonas más altas de la ciudad. Cuando ingresas allí, percibes un ambiente bastante tranquilo y de mucho silencio. Caminamos por la fortificación unas horas y luego simplemente nos dejamos deslumbrar por la hermosa vista que se tiene de toda la ciudad. Hoy vamos a comer comida tradicional albanesa aquí en Gjirokastër. Y lo mejor de todo es que es una cena a ciegas o una cena sorpresa, entonces es súper intrigante para nosotros. Aprovechando que estamos en un Airbnb, que es muy tradicional aquí en Gjirokastër, construido en roca, la típica casa otomana, Nuestro host nos ofreció ese servicio, nos dijo: muchachos, ¿quieren comer algo bien tradicional esta noche? Nosotros le dijimos que sí. bueno, no nos dijo muchachos, pero en su idioma un poquitico difícil, nos hizo entender que nos iba a hacer algo tradicional y la verdad para nosotros fue una muy buena idea. Sí, nos puso un precio alrededor de, ¿qué? Unos 60.000 pesos colombianos, como 13, 14 euros. 14 euros, ajá. Entonces nos pareció bien, comparándolo con otros Con precios que otros- vemos acá en el Con pueblo. otros precios del pueblo está muy bien. Entonces, bueno, ya hemos estado todo el día pensando qué va a ser este plato sorpresa, si nos va a gustar, si va a ser grande, si va a ser pequeño. Y quisimos aprovechar para mostrarles a ustedes cómo hacer este plato tradicional de comida albanesa, pero en Gjirokastër. Porque nos hicieron mucho énfasis en que es comida tradicional de Gjirokastër. Exactamente. Y bueno, cuéntenos a ver si están dispuestos a pagar lo que vamos a comer esta noche por ese mismo precio. 14 euros. Bien, ¿no? Nos vemos en un rato. Köfte. Köfte. Awesome. Şapkat. Şapkat. Selskosi. Can we show to the camera? Please. You say in Did you have your? No. like you say kiss Köfte. Köfte. Çiftçi. Çiftçi. Şapkat. Gjirokastër. Tradizionali. Gjirokastër. Awesome, great. Y ese está demasiado rico. ¿Ese cómo se llama? Kifki. Kifki. ¿Y qué trae? El kifki trae arroz, menta, orégano, porque a todo le ponen orégano, y huevo. Es muy tradicional aquí en Gjirokastër. Nos hicieron énfasis en que es tradicional en Gjirokastër. Incluso es muy curioso porque en la calle, acá en el centro histórico de Gjirokastër, puedes encontrar personas que te venden en la calle orégano, te ofrecen orégano para que lleves a tu casa. Entonces como, o sea, es gracioso porque venden como sus artículos como ropita y orégano. Entonces no puede faltar orégano en la casa. Muy rico. Y como que en realidad esta forma de la comida es muy común, como tipo torta. Hoy la cena, todas las cositas son tortitas. Acá tenemos otro plato y esto es un pie. Mírenlo aquí. Es un pie con espinaca, huevo y bueno, además que también tiene orégano. Lo voy a probar, a ver. Muéstrame. No sé descifrar qué tiene, pero está muy rico. La comida albanesa en general, súper recomendada. Muy rica. Estas salsas que son de yogur son muy ricas para complementar cualquier tipo de comida aquí y en Grecia.
en Grecia es muy común. Entonces se supone que esto es como una salsa griega y se hace con yogur, muy rica. Es lo que más nos ha gustado, creo que de esta zona entre Grecia y Albania. En casa siempre la compramos ya. La experiencia está siendo muy bacana porque es una cena sorpresa. Nosotros no elegimos lo que estamos comiendo en este momento, o sea, no nos mostraron un menú, no nos preguntaron como, bueno, ¿quieren esto o esto? Simplemente nos dijeron, bueno, la cena va a ser tradicional. Y bueno, todo ha sido una experiencia nueva. Todo el día estuvimos pensando y hablando de la cena como, ¿qué será? ¿Qué tan grande será o qué tan pequeño? ¿Será que vamos a quedar con hambre? ¿Será que compramos algo en el supermercado como para traer por si quedamos con hambre? Y bueno, en realidad quedamos súper satisfechos, súper felices con la experiencia y creo que eso le da un toque muy especial a nuestra estadía acá en Girocaster. Girocaster se convirtió en nuestra ciudad favorita de Albania, un lugar entre imponentes montañas suspendido en el tiempo. Su gente, su comida y hasta estos lindos seres que siempre están merodeando por ahí hicieron de nuestro viaje una experiencia memorable. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita. Y bueno, nos vemos en un próximo video.